Bienvenidos a todos los que me están escuchando. Ya es obvio que YouTube me ha puesto en la Black Shadow. Mi canal está perdiendo cada vez más visibilidad. Confío que los pocos oyentes que me siguen aún hagan publicidad a mi canal, a parientes y conocidos, para que los mensajes que envío sean alcanzados a más personas y así avisar de los peligros que se están produciendo en esta época tan turbia. Hasta el momento todo lo que he dicho se ha materializado, aunque más diluido en el tiempo, y son muchas las personas en YouTube que han sido llamadas a enviar el mismo mensaje que yo. Yo seguiré porque estos avisos que doy pueden ser descargados en vuestros ordenadores y en un futuro ser oídos y escuchados como monito para las próximas generaciones, al fin de no repetir más los mismos errores y ser muy astutos en contra del mal. Bien, el título del capítulo de hoy es La deriva del catolicismo ya está en marcha. La parte transversal de la Iglesia está encantada de la sinodalidad. El lema es: caminemos todos unidos, somos todos hermanos. Estos eslogans parecen proceder más de la ideología de izquierda modernista que de la Iglesia católica. Y me pregunto, ¿caminemos unidos hacia dónde? ¿Podemos ser todos hermanos sin Cristo? Porque no veo que se ore, no veo que se impulse la oración, ni veo que se impulse la lectura de la Biblia ni la práctica del rosario. Poco a poco vamos a sustituir Cristo con el solidarismo. En práctica vamos a deificar una consecuencia y no al verdadero Dios, que debería ser la causa primaria de nuestra hermandad. Y además, sentirnos hermanos es muy distinto de sentirse solidales. El prójimo puede ser mi hermano, pero yo podría no compartir sus acciones si son malas. No puedo ser solidal con alguien que roba o que es fraudulento o que mata. También si es mi hermano de sangre. Y esto no se entiende si no estamos preparados mediante la oración de rosario a las artimañas de Satanás. A no ser así, la Iglesia transversal vacía el depósito de la fe. La fe existe si se confía en Cristo, si se hacen las buenas acciones por Cristo y para Cristo, si se aprende a amar a través de Cristo, ya que nosotros seres humanos no somos capaces de amar. Y me parece muy obvio. Sin Cristo cada acción se vuelve vacía, sin espesor, sin contenido, una cáscara destinada a pudrirse muy rápido. Y como dijo Massimo Coppo, el laico franciscano italiano que vive en Asís, San Francisco hablaba de la paz, pero no como un ideal político, sino como el fruto de tener a Cristo dentro del corazón, incluso en medio de las adversidades. Cristo es la paz. Si tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón, tendremos la paz y podremos esparcirla a todas las almas que están a nuestro alrededor. Ser voz de Cristo, su reflejo en medio de un mundo atormentado que no conoce a Cristo. La paz que el mundo necesita no se logra con negociaciones políticas o económicas o estratégicas, sino poniendo a Cristo en el centro de nuestra vida y sobre todas las cosas, orándole, buscando seguir su voluntad.
La Iglesia transversal de hoy está buscando un sustituto de la fraternidad que llama solidaridad. Como ya hemos visto, es más un término político que religioso y no tiene nada que ver con ser de Cristo. Y para lograr esta muy mala copia de fraternidad, se está manipulando el mensaje de San Francisco de Asís otra vez. A lo mejor Massimo Coppo no lo sabe, pero una parte del Vaticano, que es la Iglesia transversal, como yo la llamo, siempre, cuando yo tenía 12 años, ha manipulado el mensaje de San Francisco de Asís a ventaja de los comunistas, de los socialistas, de los republicanos y hoy a ventaja de los modernistas. El titular del libro de Papa Francisco es Fratelli Tutti, o sea, hermanos todos. Y el segundo titular es sobre la fraternidad y la amistad social. ¿Amistad social? Yo no sé quién les aconsejó a Papa Francisco este término procedente de las universidades italianas comunistas de los años 70, pero me pregunto, ¿dónde está Cristo ahí? Massimo Coppo explicó que cuando San Francisco de Asís usó la expresión Fratelli Tutti, no envió un mensaje universal, sino era un mensaje referido a sus frailes que tenían fricciones internas. Por lo tanto, era una corrección fraterna restringida a los hermanos que lo habían seguido. Y tampoco era un manifiesto de propaganda para poner la fraternidad en primer lugar, olvidándose de Cristo. Pero hoy esta frase, la misma Iglesia la está usando en un contexto global que no tiene nada que ver con la realidad ni con Cristo. De nosotros, Cristo quiere fidelidad a Dios, creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas visibles y invisibles. Quiere entonces fidelidad a Dios creador y confianza. Ante todo, hacia la divina voluntad del Padre Altísimo que nos ha creado y en segundo lugar, quiere de nosotros que nos perdonemos los unos a los otros. Y esto se logra con la oración dirigida al Hijo de Dios, o sea, Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y a su madre María. Pero en el lema globalista de esta iglesia sinodal, Cristo no se encuentra. Se encuentra la hipocresía de los fariseos, pero no a Cristo. Se está sosteniendo una fraternidad falsa porque no tiene a Cristo en ella. Coppo dijo que la visión de la fraternidad de hoy en día recuerda más al lema de la Revolución Francesa, liberté, legalité y fraternité, que el Evangelio. Y así es, porque es el trinomio de la masonería que se está extendiendo dentro de la iglesia para crear la sinagoga del diablo, lo que no tiene nada que ver con el verdadero San Francisco de Asís. Acordémonos que es siempre el mismo patrón que se repite. Durante las épocas se presenta el mismo patrón con varios disfraces y habladurías cada vez más sofisticadas. Disfraces que esconden siempre la misma suciedad, que es el príncipe de las moscas, Belzebul, o sea, el diablo. En nuestra época, la acción de hacernos alejar cada vez más de Dios está sostenida por una propaganda cada vez más obsesiva y asfixiante mirada a la reprogramación de nuestro cerebro, hasta que, sin darnos cuenta, vayamos pensando y creyendo lo que Satanás quiere hacernos pensar y creer. Lo que quiere Satanás
es que actuemos como si Cristo, Dios y hombre verdadero, no hubiera existido nunca, ni hubiera padecido el sufrimiento de la tortura y de la muerte en la cruz para rescatarnos del pecado original y de sus consecuencias, y que nunca hubiera vencido la muerte con su resurrección. Nos están reprogramando desde dentro del Vaticano para nivelar la percepción del bien y del mal en nombre de una fraternidad, solidaridad y sinodalidad que no tienen en cuenta el depósito de la fe, que es la verdad revelada. Una verdad que debemos defender para que permanezca intacta en nuestra mente y corazón, de modo que sepamos cuál es la voluntad de Dios y cómo actuar según esta voluntad. De todo esto podemos deducir que el cardenal Gambetti, quien promovió el tercer congreso sobre la fraternidad universal, cuidado, no sobre Cristo que es Dios, sino sobre una idea humana de fraternidad que se está convirtiendo en un falso Dios. Bueno, en todo esto, el cardenal Gambetti podría tener mucho que ver con el trinomio de que hablé hace un momento. De todo esto parece que la Iglesia transversal esté preparando una nueva religión global al estilo modernista, de la cual la Reina de la Paz en Medjugorje nos ha ampliamente avisado. En esta nueva religión global, lo importante no es la fe que profeses, ni siquiera es Cristo, solo es el lema «Querémonos todos». Da igual cómo nos queremos, porque también ahí, si no está Cristo en nosotros, no hay limitaciones a la fantasía, no hay bien ni hay mal. La excusante de todo esto es evitar las polarizaciones en lo que debería ser un diálogo interreligioso. Al final se quiere nivelar a un mínimo común denominador a todas las religiones, y la religión que más va a perder su identidad es la católica, ya que a través de ella Dios nos dice la verdad incómoda que los hombres, ni siquiera los que están dentro de la iglesia a este punto, no quieren escuchar. Pero el problema es que Dios tiene otros planes para nosotros. Es Dios mismo que no soporta a los tibios, que quiere polarizar las cosas porque quiere las cosas claras, ya que la verdad es clara. La verdad es esta: o estás con Dios, o si no estás con Dios, en automático estás con el otro, con el cornuto. O sea, que no hay medidas intermedias. Y podemos verlo de las Apocalipsis. Además, basándome sobre un vídeo del Foro de la Virgen María en estos días, y si tengo tiempo, voy a extender un poco lo que dijo en un vídeo sobre el Apocalipsis el Foro de la Virgen María. Entonces, si lo queremos o no lo queremos, los eventos que pasarán nos empujarán a elegir uno de los bandos, o el bando de Dios o el bando del diablo, y los tibios irán automáticamente en el bando del diablo, porque si no están firmes en estar en el bando de Dios, es automático que poco a poco van en la parte de Satanás. Además, el querémonos todos tiene un significado mucho más sutil que acerca cada vez más a la degeneración del significado de querer, ya que no hay Cristo ahí. No se habla de Cristo, no se ora a Cristo Dios ni a la Virgen María.
Por lo tanto, si no hay Cristo, hay degeneración en todos los sentidos. De eso trata la sinagoga del mal, confundir el bien con el mal y al revés, anular la sacralidad de la misión de la Iglesia. Sin Cristo, la Iglesia Católica se convierte en una institución social cualquiera, expuesta a todas las manipulaciones ideológicas humanas que alejan inexorablemente de Dios porque están dirigidas por Satanás, que es el ideador de todas estas ideologías. Y en esta fraternidad sinodal no se habla lo más mínimo de los mártires cristianos de nuestros tiempos. Silencio total. En un congreso de fraternidad universal es incómodo hablar de los ejemplos de fe en Cristo que nos han dejado los mártires de hoy. El sacrificio de estos cristianos que han dado la vida por Cristo estorba. Admitir que hay gente que odia a Cristo y que mata a quienes lo siguen incomoda a quienes quieren un diálogo sin tensiones. Pero entonces están viviendo un mundo de mentira. La fe católica es una fe realista, ya que Cristo, quien es Dios, sabe perfectamente cómo estamos hechos y lo que realmente necesitamos para mejorar y alcanzar la vida eterna, que es la verdadera vida. Sabe sobre todo qué hemos hecho y qué estamos haciendo, y no nos miente. Claro que la verdad es difícil de tragar, pero es necesaria para crecer en la comprensión de la vida humana, en la fe y en el amor hacia Dios, y alcanzar la verdadera paz aquí en la tierra, cosa que el diablo no quiere en absoluto. Jesús dijo que sus verdaderos hermanos son los que cumplen la voluntad del Padre. Por lo tanto, si no seguimos la voluntad del Padre, si la Iglesia Católica se aleja de esta voluntad, ya no puede ser percibida como la Iglesia de Cristo, porque Cristo no estará en ella. Y Ana Catalina Emmerich lo dijo en sus profecías, y dijo que habría bastado que aquellos cardenales birbones, como ella los llamaba, hubieran rezado un Padre Nuestro cada día para que esta confusión doctrinal y moral no se produciera, lo habrían conseguido, o sea que no se habría producido esta confusión doctrinal y moral que tenemos ahora en nuestros tiempos. Total, que como dice Massimo Coppo, dentro de la Iglesia se está buscando reemplazar a Cristo por una fraternidad humana light, para que todos puedan tener la ilusión de una conciencia tranquila, sin remordimientos o sentido de culpa incómodos. Y este es un grandísimo error, porque remordimientos y el sentido de culpa son exactamente aquellos sentimientos que nos hacen humanos. Son nuestras válvulas para redimirnos, para volver al buen sentido común, a una conciencia empática hacia el sufrimiento de los demás y hacia lo que quiere Dios de nosotros, que es ser santos. En práctica, el diablo, a través de la Iglesia transversal, quiere acostumbrarnos a tener emociones gratificantes sin meditar sobre la verdad y la realidad, men que menos meditar sobre la voluntad de Dios. Y en este modo quiere arrancar a Cristo Dios de nuestros corazones para sustituirle con una gratificación personal que es una emoción centrada en el propio yo y en un buenismo, que es una ideología, disfrazado de fraternidad. Y al final el catolicismo se convertiría en una especie de espiritualidad no bien identificada, estilo New Age, muy suave e incapaz de acciones santas y contundentes como son las acciones de los mártires.
Nos quieren convertir en un pueblo de tibios, pero no un pueblo de Dios. Claramente este especismo de fraternidad no tiene algún resultado precisamente porque Cristo no está en ella. ¿Dónde está esta fraternidad universal que con el ecumenismo se prometía? Las guerras se multiplican por todas partes y nos estamos acercando a una tercera guerra mundial. Las naciones se amenazan la una a la otra hablando de bombas y armas masivas como si se estuviera hablando de caramelos. Esta es la hipocresía más grande de todas. Y me pueden decir, sí, pero Trump ha conseguido que Israel y Gaza hicieran la paz. A ver, la verdadera paz no es el fruto de negociaciones. Vamos a ver cuánto durará esta paz. Lamentablemente no creo que dure mucho. Es que hay que orar, gritar al cielo el Santo Rosario, hacer adoraciones eucarísticas y no megas tertulias sobre la fraternidad. Prácticamente hacer lo que la Virgen María, Reina de la Paz en Medjugorje, nos dice de hacer. Mientras que el propósito de esta iglesia transversal que ha nacido dentro de la Iglesia Católica es sustituir la religión católica verdadera con una versión global y no universal, extremadamente diluida, sin cruz, sin resurrección, sin redención. Una religión blanda, apta para todos, que no moleste y que también no salva. Entonces, ¿cómo podremos salvarnos? Porque es Dios que salva, solo Dios, no hay otros. Y para Dios nada es imposible. Pero hay que pasar por la puerta estrecha que es Cristo. Y no hay otra forma. Si os enseñan una puerta extremadamente ancha y bonita, brillante y cómoda, esta no es la puerta que lleva al cielo, ni es la puerta que trae la paz. Que no nos tomen por tontos. La misma historia humana nos muestra que cuando se quita a Dios del centro de nuestra vida, los hombres terminan devorándose entre sí. Siempre ha sido así, porque el hombre necesita a Dios para mantener su sistema, o sea, mente, cuerpo y espíritu, estable. Si el hombre no mira constantemente a Dios, se autodestruirá. Y lo mismo pasa con los ángeles. Ya han elegido, porque ellos han tenido una sola elección y se han dividido en dos bandos. Los ángeles santos, que han elegido mirar siempre a Dios, tener siempre como referencia principal a Dios sobre todas las cosas, y los ángeles caídos, en que Satanás ahora es el príncipe de los ángeles caídos, y no nos puede ver ni en pintura a nosotros humanos y quieren destruirnos en mente, cuerpo y también en alma con la segunda muerte si vamos hacia él. Y como dijo Massimo Coppo, el único que traerá la verdadera paz es Cristo y él volverá. Esperémoslos. Y yo digo, mientras le esperamos, oremos el Santo Rosario como nos dice la Reina de la Paz en Medjugorje. Solo la oración y una conducta lo más posible santa creará conversiones y, por consecuencia, la verdadera paz. A Jesús por María.